En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos en esta meditación, en esta contemplación, en la mañana del Viernes Santo, donde le vemos a Jesús atado de manos, de pies, y llevado de un tribunal a otro, y Jesús expuesto al escarnio de quienes le miran, le desprecian. Vamos a hacer esta oración, este canto, con el que vamos a clamar nosotros hacia el Señor, confiando en que su pasión es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Nos precede en el camino al que a nosotros se nos invita, ¿no? En este canto, en este clamor, es el clamor no solo nuestro, sino el de toda la humanidad, que grita hacia Dios y esperando de Dios la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos por nosotros mismos vernos librados del pecado. Grito hacia ti toda mi angustia, piedad, Señor, mi protector. El enemigo asedia mi alma, toda mi fuerza se desvaneció. Sé para mí roca segura, porque sin ti perdido voy. Mas si tu mano la mía estrecha, por donde quiera resguardo andaré. Grande bondad tú me mostraste, cuando mi voz a ti llegó. Pues los que esperan en tus palabras, ciudad armada son en la maldad. Gracias, Señor, tu paz me inunda, mi corazón cobra vigor. Sé tú mi escudo en la vida entera, con aguerrido tesón lucharé. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar esta contemplación. Serán en este día 4 breves contemplaciones para quienes están haciendo los ejercicios espirituales. Contemplaciones que simplemente nos ponen como en la hora de los acontecimientos que vamos a ir contemplando. Cada uno podría tomar los relatos de la pasión y podría ir meditando cada una de las escenas, teniendo en cuenta que en cada paso de la pasión Cristo está entregándose entero. Cristo no necesita ir dando más pasos para mostrar aún más su amor. En Cristo no hay una ración de amor en cada acto. En Cristo hay un amor total en cada acto. Por eso uno podría contemplar todo el día solo una escena de la pasión, solo un pensamiento, solo un sentimiento, solo una palabra suya. Uno podría detenerse y pasar todo el tiempo con Jesús en eso, con este modo de contemplar. Todo este día el modo será contemplar. Aquellos que no están haciendo los ejercicios tomarán estos pasajes de la Sagrada Escritura que yo ahora les voy a dar, con los cuales ustedes pueden tomar la Sagrada Escritura e ir meditando. Como si presente estuviéramos allí, ver a los personajes que están allí interviniendo, donde Jesús parece perder el protagonismo, porque parece que todos deciden sobre él. Las autoridades judías, Pilato, Herodes, la multitud, los soldados.
Y sin embargo, cuando uno contempla la pasión con detenimiento y recuerda cuanto el Señor en la vida ya había, en su vida pública había dicho, yo entrego mi vida, nadie me la quita. A los 12 años le había dicho a sus padres, yo he de ocuparme de las cosas de mi Padre. Jesús 3 veces había anunciado su pasión. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Las ovejas escuchan mi voz, ellas me oyen y me siguen. Cristo era consciente de su misión, de su identidad de Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, de que lo que venía a hacer era a poder restaurar en la criatura humana, la que Dios tanto amaba, la que Dios había hecho su imagen y semejanza, a restaurar esa semejanza con Dios. Entonces Cristo, que parece estar siendo poco protagonista de estas escenas, es el protagonista. Los hombres intentamos torcerlo a Dios. Ellos intentaron de todos modos que Jesús fuera uno como ellos. Y a veces nosotros queremos que Jesús sea uno como nosotros y no nosotros uno como Él. Queremos que Dios piense como nosotros y no nosotros como Dios. Quisiéramos que Dios no fuese tan exigente, que no fuese tan irracional para someterse a tanto sufrimiento y además hacerlo por los que lo estábamos matando. Entonces todo este día vamos a contemplar en las horas del día, hay 4 contemplaciones este día y cada uno estará aquí o no con libertad, no es que tengan que estar en todas las contemplaciones, pero tomando el Evangelio, los relatos de la pasión, que hoy a la tarde en la celebración de la pasión del Señor se leerá el Evangelio, la pasión según San Juan, pero vamos a tener en cuenta esto, que Cristo en cada paso se da entero. Yo podría quedarme en la última cena, podría quedarme en Getsemaní, podría quedarme en su soledad, en el calabozo, en el pozo en el que lo dejaron por la noche en soledad. A esta hora de la mañana Jesús ya había sufrido un montón de ultrajes. La soledad, el desprecio, la escupida, el golpe, las cadenas, la sed, el hambre. Pero en su corazón él seguía siendo protagonista de su propia historia. Lo que habíamos dicho del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido invitado a conquistar la libertad, pero por su decisión. Y el pueblo de Israel no se animó. Como tantos de nosotros tantas veces que invitados a ser libres con la libertad que da la verdad, no nos animábamos a arriesgarnos por ella, a jugarnos por ella. Y aquí a Jesús le vemos en su libertad, la libertad humana, la suya que se une a esa voluntad divina. Él es persona divina, pero naturaleza humana y divina. Entonces le vemos a Jesús, parece ser poco protagonista, pero en realidad Jesús es el protagonista de todo esto. Es como la historia. En la historia parece que Dios no tiene mucho protagonismo. Acá los hombres lo hacemos a un lado y lo resolvemos todos nosotros. Sí, pero las consecuencias, muchas de las consecuencias, muchos de los males que hay en este mundo es consecuencia del pecado, del desorden. ¿Y quién viene a restaurar eso? Dios. Dios no abandona la historia porque la quiere hacer con el hombre. Entonces cuando ustedes le miren a Jesús, vean los personajes que aparecen, verlo a Jesús llevado para todos lados, pero el hombre no podrá torcer el designio de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros lo podemos hacer fracasar en nosotros, no en Dios. Dios nunca se va a arrepentir de amarnos. Nosotros podemos renegar de amarlo. Eso es posible. Entonces, hoy vamos a ir contemplando y guardando en el corazón, no solamente en ese ratito que tengamos de leer el Evangelio, tratar de conservar en el corazón las palabras que me llamen la atención, los gestos de Jesús, sus miradas, sus silencios, sus palabras, lo que hace, lo que le hacen. Entonces le vemos a Jesús ir entregándose entero en cada paso. ¿Cuál es la gracia? Vamos a pedir una gracia especial todo este día en todas las contemplaciones. San Ignacio de Loyola dice, como lo decía en Getsemaní, en la meditación, la contemplación de Getsemaní, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado,
pena por tanta pena que Cristo padece por mí. Dolor con Cristo doloroso. Quebranto con Cristo quebrantado. Pena por tanta pena que Cristo padeció por mí. Aquí no es solo un lamento o un llanto estéril. A Dios no le agrada que nosotros nos lamentemos de su dolor, sino que en nosotros crezca el deseo de imitarlo. Dolor con Cristo doloroso, dolerme de lo que a Cristo le dolió. No apenarme por las cosas que no salen como a mí me gustan, sino en verdad dolerme porque Dios es ofendido, porque el hombre fracasa en su proyecto o en el proyecto que Dios tiene sobre él. El pecado está conduciendo y arrojando a muchos a la condenación. Dolernos de eso. Dolor con Cristo doloroso. En esta contemplación o en todo este día pensar qué cosas hoy a Jesús le duelen, por las que Él lloró cuando entró en Jerusalén. Dolernos con Él. Cuidado que a veces lamentamos y dolemos cosas simplemente porque no salen como a nosotros nos gustan. Dolor con Cristo doloroso. Quebranto con Cristo quebrantado. Aceptar lo que implica para nosotros el padecer con Cristo. No ser indiferentes a aquellas cosas que al Señor quebrantan, hieren su corazón. En verdad sentir esa solidaridad con Jesús, es sentir el sentimiento del amigo. Y a veces yo me hago su enemigo cuando yo elijo ofenderlo también. Y entonces ahí dejo de quebrantarme por lo que Él se quebranta y se duele. Y entonces también pensar cuántas veces yo olvidé esa posibilidad que el Señor me daba de compartir sus sentimientos, ese quebranto, al ver a la humanidad que 2000 años después sigue haciendo desprecio de su sangre, sigue creyendo que puede hacer un mundo sin Dios, nuestra vida, nuestra historia, nuestras familias, nuestra patria. Entonces quebrantarnos y sentir un celo por las cosas que a Jesús también le despertaron un gran celo. ¿Sí? La casa de mi Padre, decía él, ¿no? Un celo por la casa de mi Padre. La casa del Padre es la dignidad humana, la iglesia. ¿Sí? No esta iglesia solamente física, no, el cuerpo místico, sus miembros. Bueno, todo esto a tenerlo en cuenta. Recuerden, Cristo esconde su divinidad para padecer en su humanidad y todo esto lo hace por mí y por mis pecados. Para que yo ya no me duela cuando me vaya a confesar simplemente de lo que me pesa en la conciencia, sino en verdad dolerme y confesarme de lo que ofende a Dios. Que me duela ofender a Dios, no tanto no verme como yo quisiera, porque eso es soberbia. Me confieso porque me pesa en la conciencia esto, porque me apena verme como me veo, caído y eso no es contrición, eso es orgullo camuflado de una falsa humildad. Si me confieso, si voy al sacramento de la reconciliación es porque me duele haber ofendido a Dios, no tanto por verme a mí mismo caído o no como yo hubiera querido. Y entonces me avergüenza caer, o me avergüenza haberme caído, pero no me avergüenza el momento del pecado. Y entonces voy a confesarme o confieso mi pecado más por vergüenza de mí mismo que por dolor de haber ofendido a Dios. Y entramos entonces en el corazón de Jesús. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padeció por mí. Conmoverse mi corazón, como se conmueve una mamá al ver sufrir a su hijo, un amigo a su amigo. Compartir los sentimientos de Jesús. Y recuerden lo que veníamos diciendo, encontrar la mirada de Jesús y verlo a Dios con mirada de consuelo. Ya ha consolado a Pedro. Pedro salió a llorar amargamente, pero su llanto lavó su mirada y su corazón. Jesús que tal vez en algún cruce de estos habrá encontrado por allí a su madre, habrá visto a algún otro conocido por allí, de los muchos que él
pudo atender. Allí está Jesús, los sentimientos del corazón de Jesús. Pena por tanta pena que Cristo padece por mí. Y de pronto, en esa mirada dulce de Jesús, con todos los ultrajes que ya había sufrido, allí me encuentro yo. Allí están las personas que quiero. ¿Quiénes están en estos lugares donde a Jesús se lo sentencia a muerte? Entonces, que dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padece por mí. ¿Y qué es lo que vamos a contemplar? Ver, oír y mirar. Ver los personajes, oír lo que hablan, oír los gritos, los clamores, oír los silencios, las palabras de Jesús, de aquellos que lo acusan con mentira, de aquellos que lo condenan, la multitud que aclama para condenarlo en lugar de Barrabás. Lo sueltan a Barrabás y a Jesús lo condenan a muerte. La multitud lo aclama. El mundo sigue eligiendo, ¿no? La turba sigue eligiendo hoy también. Nosotros, cuando nos volvemos mundanos, ¿qué cambiamos? La gloria de Dios por las glorias que nos dan los hombres. Esa es. Buscamos el aplauso y el reconocimiento de los hombres y le negamos a Dios darnos su gloria. Y entonces, en esta contemplación, ver, oír y mirar. ¿Qué quiere decir mirar? Lo que actúan, lo que hacen con Jesús, lo que hace Jesús. Y quedarme y detenerme sobre la escena, la palabra o el momento que más me llame la atención. Y llevarlo al corazón. Dice San Ignacio de Loyola que no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el gustar de las cosas internamente, gustarlas interiormente. Y a veces gustarla es saborear su amargura, saborear también el dolor de aquellos sentimientos que a Jesús le embargaban el corazón, porque es doloroso ver la soledad en el juicio. ¿Quién salió en su defensa? Hoy, ¿quién sale en defensa de los derechos de Dios sobre la patria, en la patria o en el mundo? Sobre Dios no existe gobierno alguno. Por más que sea elección del 100% de los electores, la democracia no le pone autoridad al elegido por sobre la verdad, ¿no? Ya lo vamos a hablar ahora. Y entonces vamos a entrar en estos tres tribunales, son juicios, vamos a decir, es el juicio a Jesús en tres tribunales: el tribunal religioso, el tribunal político y el tribunal mundano. Vamos a poner así: tribunal religioso, tribunal. Yo les voy a dar las citas para que las guarden. Los que quieran, tomando el capítulo 26 de San Mateo, del versículo 57 al 68. Mateo 26, del 57 al 68, el tribunal religioso. Luego Mateo 27, del 11 al 26. Perdón, del 11 al 31. Mateo 27, del 11 al 31. Ahí tienen el juicio de Herodes, de Pilato, perdón. Y cuando a Jesús lo ponen junto a Barrabás. Pero a esto le vamos a sumar, esto es el juicio de Pilato. Juan 18, le sumamos a esto, Juan 18. Del 28 al 40. Juan 18, del 28 al 40. Y 19, del 1 al 16. Juan 19, del 1 al 16.
Ese es el tribunal político, el de Pilato. Repito, este es el tribunal político. Sumamos a lo de Mateo, lo del Evangelio de Juan. Juan 18, del 28 al 40. Y Juan 19, del 1 al 18. Y luego el tribunal del mundo, que es con Herodes, el tribunal mundano, Herodes. Lucas 23, del 8 al 12, del 8 al 12. Y Mateo 27, 39 y 40. En esos textos tenemos, yo brevemente les voy a decir, cómo en los 3 tribunales Jesús es sentenciado a muerte. El tribunal religioso conformado por los sumos sacerdotes, el Sanedrín, el Consejo General de aquellos que eran autoridades en el pueblo de Israel. Ellos sabían que este era Dios. Al menos manifiestan que tienen conciencia que era necesario deshacerse de él, de este Dios que venía de alguna manera como a estorbarles en la idea que ellos tenían de Dios. Anoche decíamos en la Eucaristía, que ustedes lo tienen que haber meditado en Getsemaní, y ya lo veíamos en la última cena, que Jesús nos ayuda a morir a la imagen de un Dios muy a nuestra manera, un Dios que todo lo puede a mi gusto, el que tiene que hacer todo lo que yo quiero, el que tiene que estar ahí al servicio de mis antojos, el que tiene que andarme preguntando si a mí me gusta lo que Él tiene pensado para mí. Y entonces lo condenan. Las autoridades judías le preguntan, ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesús dice, sí lo soy. Dice 3 palabras, Jesús, 2, allí en el juicio. ¿Por qué me pegas? Si he hecho algo, ¿por qué me pegas? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Yo lo soy. Ya está. Jesús no necesitaba decir más, que Él era lo que era. No había más defensa que ser lo que uno debe ser. Frente a aquellos que nos atacan, nunca hemos de defendernos, si eso es solo algo contra nosotros. Debemos dejar que Dios nos defienda. Ahora, si atacan a otros, sí he de defender, o sí, si me atacan a mí y eso tiene consecuencias para otros, sí. Pero si te humillan, no te andes justificando, defendiendo. Si de pronto te permiten de esa manera identificarte con Jesús, ¿qué debes decir? Yo soy el que soy. Yo no debo andar contándole a todo quién soy para limpiar mi imagen cuando calumnian de mí o difaman. Bueno, aquí Jesús lo único que puede decir en su juicio soy yo. Yo soy el Hijo de Dios y lo verán venir entre las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Las autoridades judías no aceptaron el Dios que se les había revelado. Ellos habían hecho la idea de un Dios que ellos podían de alguna manera tenerlo entre sus manos, al que solo había que cumplirle para que las cosas siguieran funcionando. 2000 años después pasa lo mismo en muchos de nosotros. Tenemos un Dios con el que funcionamos muy bien y mientras le cumplimos el precepto, somos cumplidores de la ley. Dios no nos tiene que pedir más que esto, que cumplamos. Hoy también hay cristianos que esperarían que Jesús no les exigiera ir hasta la cruz, no les exigiera salir de su pecado, de su vida desordenada. Hoy también hay cristianos que viven una fe a medida suya. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no en los sacerdotes. Quisieran un Dios que fuese como ellos piensan, y no cambiar su pensamiento para ser como Dios. Hoy también Jesús sería condenado a muerte.
Y lo es muchas veces por nosotros. Cuando la Iglesia me enseña como madre, esto no está bien, esto sí, y porque no nos gusta, ya nosotros andamos renegando contra Dios y la Iglesia. Con cuánta facilidad nos prendemos muchas veces en los juicios contra el Santo Padre, contra el Obispo, simplemente porque hacen cosas que a nosotros no nos gustan. Distinto es cuando se hacen cosas malas, pero eso es contra el pecado. Dios no nos hizo jueces de las intenciones de los hombres. Lo que está mal, pero nosotros condenamos a Dios, excusándonos detrás del pecado de otros. Esto no es como yo quiero, y entonces lo saco a Dios. Una gran masa de cristianos pensamos así, tristemente. Condenamos a Dios en la iglesia a la que condenamos. Sí, decimos creer en Dios, pero en realidad condenamos al Dios verdadero y seguimos sirviendo al Dios que a nosotros nos calza y nos gusta, el que no me pide ir a misa el domingo, el que no me pida confesarme porque yo me confieso con Él nomás, el que no me pide que yo salga de mis hábitos de pecado, que deje esos malos hábitos, esas prácticas que me alejan de Él, esas modas indecentes, asistir a esas fiestas donde a Dios se le ofende, asistir a esos programas o a esas fiestas donde a Dios no se le honra. Y entonces decimos que todo eso es válido, ¿por qué? Porque en este tiempo se hace, porque ya no es como antes. Y entonces escuchamos decir a los hijos de los padres, ustedes porque son viejos, antes era así, ahora ya no es así. Ahora ya el noviazgo no es en castidad, ya no hay que esperar hasta el matrimonio, ya no hay que ser fiel en el matrimonio. Y así. O las autoridades judías, somos católicos, pero votamos a favor del aborto en los senados, en el Congreso. ¿Cuántas veces así escuchamos que esa sentencia de muerte sobre Jesús? Soy católico, pero creo en Dios, pero el tribunal religioso hoy también somete a Jesús al banquillo de los acusados. ¿Nos conviene o no nos conviene este Dios? Decimos. ¿Y a nosotros? ¿Queremos el Dios que se nos revela o un Dios que termine por aprobar nuestra vida? En tercera semana de los ejercicios queremos confirmar nuestras elecciones, lo que hemos elegido en segunda semana. Contemplando la vida de Jesús queríamos imitarlo, queríamos adquirir la forma de Cristo. Se confirma aquí hasta dónde estoy dispuesto a llegar a mi amor por Él. ¿Hasta dónde? Eso confirma mis elecciones. Es muy lindo poner buenos propósitos, pero ¿hasta dónde estoy dispuesto a llevarlos? Si ya a la semana siguiente mis propósitos quedan en el olvido, me duele la pasión de Cristo, sí, pero después le ofendo y le hago doler el doble. Entonces, confirmar mi elección de seguirlo y de imitarlo tiene que ver con esto. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir por Él? Yo también lo siento en el banquillo de los acusados como creyente. ¿Someto mi vida a su voluntad o quiero que su voluntad sea como mi vida? ¿Conformo mi vida a su voluntad? Yo les voy a dar hoy un texto de lectura que les voy a enviar en un momento. Para los que quieran, en el grupo de difusión se los enviaré. Para los que no están en los grupos de difusión de los ejercicios espirituales, me lo pueden pedir. Es un texto sobre la cruz, pero solo lo deben leer los que se animen, los que quieran confirmar su elección, siguiendo a Cristo hasta el final. Luego viene el tribunal político, el de Pilato, que decíamos recién también, algunos ejemplos allí caben. En aquel tiempo a Pilato no le convino salvar a Cristo, le convenía lavarse las manos y entregárselo. Y pone a Jesús comparándolo con Barrabás. Él sabía que Barrabás era un malvado, Cristo no lo era, él lo sabía, pero el relativismo de nuestro tiempo es como el de Pilato. ¿Quiero la verdad o la mentira? Y depende. ¿Creo en la verdad o en la mayoría? Y creo más en la mayoría que en la verdad. Porque tengo mayoría y creo que la mayoría puede hacer la verdad. No, eso no es así, nunca será así. La verdad es la verdad. La mayoría de los senados y los congresos nunca van a poder cambiar la verdad. La sentenciarán, le darán muerte o querer darle muerte a la verdad. La religión nos sirve, la tomamos. No nos sirve, la despreciamos. Ese es el tribunal político. Mientras Cristo nos sirve, lo tenemos de nuestro lado. Cuando no nos sirve, ¿cuántos? En el poder, cuando eran
todavía no autoridades, y eran católicos. Vivían su fe y la profesaban, pero en cuanto ejercen un poder y tienen que ser parte de una corporación ideológica, terminan pensando como la ideología y ponen antes el partido político que la religión. Ponen antes lo que piensa su líder, su jefe, que lo que dice el Evangelio. Y entonces también levantan la mano en masa. ¿Para qué? Para decir aquí al Evangelio no le vamos a preguntar al orden natural, no le vamos a preguntar al orden natural si la vida humana es vida desde la concepción. No, si la corporación, el partido político, mi bloque, mi partido piensa así, yo pienso así, y lo defiendo a ultranza, sin pensar si eso no está condenando a Cristo, que está sentado allí en el banquillo de los acusados frente a los que se creen poderosos de este mundo. Jesús también hoy es condenado a muerte como Pilato. Nos conviene hacerlo a un lado. Sigo vistiéndome de católico, de cristiano, pero lo condeno. No, en esto pienso como el partido político, en esto la religión no tiene nada que ver. Separemos iglesia de Estado, como si se podría separar la verdad de las realidades. La verdad es verdad y la iglesia sirve a la verdad. No es dueña de ella, la iglesia sirve a la verdad. Si queremos separar iglesia y Estado, todos nosotros que somos iglesia, no somos también parte de este Estado, somos también parte de una nación. Si el Estado descubre la riqueza del cristianismo, lo incorporará. El Estado se enriquecerá con aquellos miembros de esa nación que somos católicos. Pero ¿qué está detrás de esto, separar iglesia y Estado? No le preguntemos a la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Decidamos nosotros por mayoría. Si decimos que es lícito matar al niño en el seno, matémoslo. Si es lícito tal o cual cosa, enseñar en la educación sexual todas las perversiones que se quieran. Decidámoslo nosotros, no le preguntemos a la verdad. Sentenciemos a muerte la verdad y decidamos nosotros. Y Pilato hizo eso. Y por último el tribunal mundano, el de Herodes. Pero en esto yo les pongo allí la cita de Mateo, cuando Jesús está en la cruz, los que pasan se burlan, bájate de la cruz y creeremos. Como dicen muchos hombres hoy, yo vivo como quiero y no me pasa nada. ¿Dónde está tu Dios? Aquellos que viven mundanamente creen que pueden a sus anchas servirse de los placeres del mundo y que no les va a pasar nada. A ver, ¿dónde está tu Dios, el de la cruz? Y a Dios también, de Dios se burlan, lo desafían. Y el tribunal de Herodes, junto con esto, ¿no? Esto es parte del tribunal mundano. Herodes, si ustedes le prestan atención ahí en Lucas, Jesús no va a decir ninguna palabra. En el tribunal de Herodes, Jesús es expuesto a la mirada y a la burla de una persona que tenía ganado su corazón por hábitos muy mundanos. Su corte estaba marcada por eso. Todo lo que era exceso de los placeres estaban en el palacio de Herodes. Y entonces Jesús ni siquiera le dirige la mirada. A lo mundano, nosotros no hemos de darle ni siquiera la mirada. Porque por los ojos entra el deseo. ¿A quién le vamos a preguntar cómo hablar? ¿A los famosos de este mundo? ¿O hemos de hablar según el espíritu del Evangelio? ¿Cómo hemos de vestirnos? ¿Como la moda lo propone? ¿Como tal o cual casa de moda viste a las personas? ¿O hemos de vestir como un cristiano? ¿Qué fiesta hemos de hacer? Como las hace el mundo. Y bueno, repetimos como todos, hacemos cumpleaños de niñitos gastando mucho dinero, haciendo un montón de adornos, fiestas de 15 o fiestas de cumpleaños con excesos y con muchas inmoralidades. ¿A qué lugares asistimos para hacer fiesta? Y esto suena muy duro, pero lo estamos meditando en el Viernes Santo. ¿Qué es lo que hiere el corazón de Jesús? Ese tribunal mundano que lo mata en mi corazón, porque Jesús no me da permiso para todos los placeres. Qué lindo sería un Dios que nos permitiera todos los placeres, y a veces ese pensamiento puede venir en mi corazón. Hay cosas que no hacemos, no porque amemos a la verdad, sino porque nos pesa el saber que está mal. Pero ojalá, decimos, estuviera permitido y lo haríamos, tan solo porque está permitido, porque mi corazón también siente eso,
la condena que le hacemos a Jesús por el espíritu mundano. Y en esto yo les pongo lo de Barrabás, que ustedes lo tienen en el juicio de Pilato, lo pueden incorporar aquí. Nosotros canjeamos a Dios por nada. El espíritu mundano, el tribunal mundano condena a muerte a Jesús solo por disfrutar de los placeres de acá. Y así nos concedemos el poder decir: Señor, sentenciado a muerte. Los 3 juicios, los 3 tribunales. Y por último, un texto que quiero que anoten, que es de la primera carta a los Corintios, versículos del 18 al 31. Primera carta de los Corintios, 18 al 31. Y con esto los dejo rezar. Pablo dice: para nosotros la cruz es sabiduría de Dios, para el mundo es locura. Locura para el judío, necedad para el pagano. Para nosotros que creemos en Cristo, la cruz es nuestra sabiduría. La sabiduría de Dios es locura para el hombre. Lo que el hombre considera gran ciencia, a los ojos de Dios. ¿Qué es el hombre si no se ha dejado alcanzar por Dios? La muerte se lo dirá. ¿Qué es todo lo que aprendiste? ¿Qué es todo lo que tenés? Nada. Nada. Polvo y vacío. Y entonces Pablo dice: contemplar la cruz del Señor, creer en ella, proclamarla, es una locura para el mundo. Por eso todo lo que estamos diciendo hoy nos suena muy duro. El texto que yo les voy a enviar es muy duro. Pero ¿qué es más duro que verlo a Cristo morir en la cruz? Y verle padecer todo lo que padece por mí. Y yo ando conversando con el mundo a ver si me permite un placer pequeño, no tan pecado, permitirme algunas cosas simplemente porque quiero darme los gustos. ¿Es voluntad de Dios? Los que hemos hecho la meditación de principio y fundamento. Quiero elegir lo que más sea gloria de Dios y bien de mi alma. 2 banderas y 3 binarios. Y entonces lo que he venido viendo aquí queda confirmado. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a mantener mi sí por Cristo? Yo mismo soy ese juez religioso, político y mundano que somete al banquillo del acusado a Cristo, a la verdad que Él ha revelado. ¿Me someto a la verdad o la someto a lo que a mí me parece? ¿Sigo teniendo preparado mi corazón para el sacrificio, como decíamos ayer? Puedo decirle al Señor: está todo preparado, dispón de mí. No puedo solo, lo pienso y ya estoy sintiendo como una repugnancia. Te digo pobreza y ya estoy temblando, sufrimiento y ya estoy temblando, pero todo se explica en el amor. Ahí está el secreto. Recuerden encontrar la mirada de Jesús. Busquen la mirada de Jesús. Jesús no los condena. Recuerden que a Jesús lo fueron llevando, pero en su corazón nunca se dejó doblegar. Era por mí, por mis pecados, por su amor para conmigo. Eso. Y quedarnos allí. Y el coloquio es lo que suscite la contemplación. Les invito a que podamos entonces orar estas cosas. Tienen allí las citas bíblicas. Pueden buscar los otros paralelos. Yo les di de cada tribunal un pasaje. Ustedes pueden buscar los otros. Dentro de eso los relatos de la pasión. A las 12 del mediodía, hora argentina, vamos a volvernos a encontrar. Vamos a dar otra contemplación del Vía Cruz y de lo que pasa en el camino de la cruz y los hechos que pasan en el Gólgota. Aquellas 3 horas en las que Jesús estuvo pendido de la cruz. A las 12 del mediodía, hora argentina. Vamos a confiarle a la Santísima Virgen esta contemplación, que ella nos dé sus ojos con los cuales miró, su corazón con el cual oró, que ella que guardó siempre en su corazón estas cosas nos permita imprimirlas en nuestro corazón, que estos misterios impriman su luz en nuestro corazón y que si temblamos ante la posibilidad de que el Señor se sirva de mí para ser víctima en el sacrificio del amor al que Él me quiere conducir,
yo me fíe de ellos. Grito hacia ti y grita hacia ti toda mi angustia. Grita hacia ti, Señor, mi fragilidad y mi pobreza. Pero no me fío de mí, sino de tu gracia. Es una locura para mí mismo pensar en esto, dice San Pablo. Es para mí una locura con ese pensamiento mundano que a veces tengo. Pero es tu sabiduría, Señor, la que has querido regalarme, que el amor es lo que consuma el sacrificio. Es el fuego que enciende, en verdad, el corazón y hace que llegue a Dios. Es como una víctima que se quema, como la de Abel. El humo va a Dios. El amor haga que mis obras lleguen a Dios. Ese es el sacrificio agradable. Y ese amor que se concreta en lo de cada día. Vamos a confiarle a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. El Señor los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.